Hola a todos, hoy estamos en un nuevo encuentro de estos encuentros para el bienestar. Bueno, estamos con Marisa Musto, que hoy nos acompaña, que va a hablar sobre un intestino inteligente, pareciera, ¿no? La inteligencia del intestino. Y bueno, Marisa, no sé si querés presentarte, contarle un poquito a todos algo de vos. Sí, cómo no. Bueno, mi nombre es Marisa, soy de la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, cerquita de Rosario. Soy bioquímica, soy bacterióloga, para que entiendan la que hace los cultivos en un laboratorio. Los urocultivos, los exudados y todo ese tipo de cosas. Ejercía hace más de 20 años que ejerzo mi profesión. Estuve siempre en la parte clínica, pero ya hace unos cuantos años que me dedico a la parte de bacteriología. Y bueno, gracias a estar en esto y haber estudiado esta rama de la bioquímica, por cuestiones de salud en una de mis hijas, que empezó con un problema de intestino, tuve que empezar a interiorizarme en el tema y a investigar, y bueno, y fui descubriendo, me fui metiendo sin querer en un montón de cosas que por ahí no conocía, que no se hacía tanto así, como que no estaba muy difundido, pero gracias a lo que yo digo, a los conocimientos que yo tenía, pude ir comprendiendo la importancia que tiene el intestino y qué disparador es para tantas cosas, porque uno cree que el intestino solamente se asocia con problemas de intestino, que uno tiene que tener diarrea o constipación, y es eso, y sin embargo dan un montón de manifestaciones partiendo del intestino. Entonces bueno, me llevó a investigar, ya hace 6 años que en mi familia tuvimos que cambiar la alimentación. Nosotros prácticamente no consumimos gluten, lácteos, y bueno, y empezar a meterme un poquito en todo el tema también de la alimentación y ver lo importante que es para la salud del cuerpo, no solo del intestino, otro tipo de alimentación, porque siempre digo lo mismo, nosotros pensábamos, o yo por lo menos pensaba, porque a mí me gusta cocinar, pero pensaba que nosotros comíamos sano, que todo era sano, porque no comía frito, porque consumía a lo mejor las mejores marcas de los productos que consumíamos, y sin embargo ahí me di cuenta que no, porque mi hija, estuvimos un año con diarrea, no podíamos encontrar el diagnóstico y todo lo que comía le hacía mal, entonces bueno, ahí tuve que ir cambiando la alimentación e ir investigando qué era, porque realmente hasta lo más simple hacía mal. Entonces bueno, fue un camino de aprendizaje, y como digo, gracias a conocer todo esto me fui metiendo en el mundo de lo que es la barrera intestinal, lo que es la microbiota y todo eso, y bueno, con esta cuestión empecé a tratar de compartir un poquito la información para que la gente, porque yo lo que veo que también hay mucho desconocimiento, porque durante todo este año a mí nunca nadie me habló de microbiota, nadie me habló de que la alimentación podía ayudar a mejorar los síntomas. Por ahí sí me decían saca esto, saca lo otro, pero era prueba y error, o sea que todo fue prueba y error, tanto con los alimentos como cambiar la forma de alimentarnos, porque uno dice, sí, no es tan fácil sacar una harina y cambiarla por otra, sacar el azúcar blanco y cambiarla por otro azúcar. O sea, hay que ir reemplazando las cosas, adaptando el paladar, y bueno, y cuando a uno no le queda otro, digamos que tener que hacerlo, bueno, lo tiene que hacer. El tema, lo bueno de todo esto es que uno puede de alguna manera prevenir y evitar un montón de cosas que, aunque no lo creamos, están en el intestino. Así que bueno, esa es la cuestión por la cual hoy, porque yo trabajo en un hospital, en la parte clínica, pero esto la verdad que a mí me encanta, poder compartir un poco la experiencia y todo lo que fui a lo largo de estos años investigando, y bueno, y sigo leyendo, y sigo encontrando cada vez más cosas, y bueno, me encuentro con que muchísima gente no sabe todo esto, y ahora es como que está un poco más en auge todo lo que es la microbiota, el intestino y todo eso, y bueno, me parece que está bueno compartir un poco para uno tener el conocimiento. Después cuando uno tiene el conocimiento elige cómo ir cambiando y cómo ir transformando su vida, su cocina, su alimentación y todo eso, pero me parece que lo importante es conocer, después uno va haciendo el proceso y va eligiendo. Así que bueno, aquí estoy.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es un tema súper interesante que además había muchas, digamos, empezó a aparecer mucho esto de la microbiota y está buenísimo poder entender un poco más de qué se trata, qué es, y bueno, y saber qué podemos hacer, más allá de después lo que realmente hagamos, ¿no? Pero bueno, Claro, conocer que hay por otras eso. alternativas. Tener el conocimiento, después uno, en la medida que va pudiendo, ir generando el cambio. Así que bueno, si querés, Arrancamos. comienzo. Bueno, ¿por qué la ¿Querés sabiduría del intestino? compartir? La presentación, a lo mejor. Ahí está. Bueno, la presentación, el título, en realidad me gustó, que lo he compartido en varios talleres, la sabiduría del intestino. ¿Por qué la sabiduría del intestino? Porque es como les explicaba, realmente uno no cree que del intestino sale para tantos lugares de nuestro cuerpo, se pueden manejar tantos, es como que uno, si tiene sano el intestino, tiene sana un montón de partes de nuestro cuerpo. Entonces, como que uno no dimensiona la importancia que tiene el intestino, y por eso es la sabiduría. Bueno, y ahora les voy a empezar a contar un poquito por qué tiene esa sabiduría el intestino. Como la mayoría sabe, el intestino forma parte del tracto gastrointestinal. Y la característica, una de las características que tiene, es que tiene una gran superficie, digamos aproximadamente 250, 400 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir que tenga una gran superficie? Que está expuesto a todo lo que entra en nuestro cuerpo, o sea, todo lo que nosotros ingerimos llega de alguna manera a estar en contacto con el intestino. Esa gran superficie que ocupa hace que esté en contacto permanente con todo lo que ingerimos, no solo alimentos, sino junto con el alimento pueden entrar parásitos, pueden entrar bacterias. Entonces ese intestino está expuesto por la gran superficie que tiene con todo eso que entra. ¿Qué sucede? El intestino tiene dos funciones muy importantes. Como la mayoría sabe, ¿qué hace? Por un lado tiene la función de la digestión, que sería que todo lo que nosotros comemos, de alguna manera cuando llega al intestino, si bien se fue degradando y se fue rompiendo por los jugos gástricos y todo eso, una de las funciones más importantes es absorber los nutrientes. Nosotros comemos alimentos, esos alimentos tienen nutrientes y esos nutrientes se van a absorber para pasar a la sangre, para ir a la célula, a los tejidos, a los órganos. O sea que una de las funciones importantes del intestino es la digestión. Pero otra de las funciones importantes que tiene es la protección. Como protección, o sea, una defensa, es un mecanismo de defensa. ¿Por qué hablamos de un mecanismo de defensa? Porque, a ver cómo les puedo explicar, en la luz del intestino, o sea, todo lo que nosotros comemos, pensemos que es como si fuera, que nuestro intestino es como si fuera una manguera, y dentro de la manguera corre agua, y en esa agua sería lo que está el alimento, ya triturado cuando llega al intestino. Junto con ese alimento va a haber líquidos, va a haber líquidos que provienen del páncreas, de la bilis, o sea, hay un jugo con restos de alimentos. Pero ¿qué pasa? En ese jugo, en esa mezcla de alimentos que llegan al intestino, hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, la capacidad que tiene el intestino de actuar como barrera es como seleccionar. Lo bueno se va a absorber para ir a la sangre y lo malo se va a eliminar a través de la materia fecal. Entonces, ¿qué pasa? Si pensamos, como les digo, en una manguera, la goma de la manguera sería lo que actuaría como barrera. Esa barrera, esa goma, que estarían formados por distintas capas.
esas capas serían lo que actuarían como un mecanismo de defensa para nosotros, lo que nos protege de lo malo que entra a nuestro cuerpo y que lo tenemos que desechar con la materia fecal. Entonces, esa capa de lo que representaría, por alguna forma decirlo, la manguera, está formada por distintas pequeñas capitas, que si querés, Lau, mostrar la otra imagen, así yo les puedo explicar qué es esa barrera tan famosa que actuaría como un mecanismo de defensa. Esta imagen es una representación de cómo sería todo, a ver cómo les puedo explicar, todo lo que actúa para defendernos de lo que no debe entrar a la sangre. Si ustedes pueden observar, arriba de todo dice toxinas, microorganismos, gluten. Eso sería como lo que estaría dentro de la manguera en el agua, que sería lo que nosotros comemos, porque nosotros hay alimentos que pueden tener algunos microorganismos, pueden tener toxinas, el gluten obviamente en los alimentos está, medicamentos, puede haber antibióticos, bueno, todo eso ingresa a nuestro cuerpo a través de la boca y va a parar adentro de nuestro intestino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sería que este intestino actuaría como una barrera? Porque la primera barrera, digamos, que forma parte de esa goma, de esa manguera, sería lo que le llamamos la flora intestinal para muchos, o la microbiota, que ahora se denomina microbiota en términos generales, y también una capa de moco. Eso estaría a la altura de donde dice, arriba de la, yo no puedo, sí puedo marcar, no sé si se ve. Acá arriba, toda esta parte, acá estaría la microbiota y estaría lo que se llama moco. Esa sería la primer barrera que actuaría defendiéndonos a nosotros para que no entre nada a la sangre. ¿Qué pasa? Esa microbiota, que después les voy a explicar un poquito mejor, serían bacterias buenas que nosotros tenemos para que nos defiendan frente a ¿qué? Frente a un parásito, frente a, no sé, supónganse, no sé si escucharon hablar de la salmonela, que es una bacteria que puede dar diarrea. Entonces, esa microbiota que está formando parte de la primera capa que actuaría como mecanismo de defensa, va a ayudar a eliminar todo eso, que sería patógeno. Eso sería la primera barrera física, que está en contacto directo con lo que entra a nuestro intestino. Con lo que comemos, va directo ahí, sería la primera capa, que sería, llevándolo a la manguera, lo que está más cerca del agua. Entonces, si nosotros tenemos una buena microbiota, esa microbiota nos va a defender y va a hacer que eso que entre y que no me sirve, que me va a dañar mi cuerpo, ahí está, esto que va a estar todo por acá, me va a dañar mi cuerpo, ¿qué hace? Es como que agarra, lo elimina y se va con la materia fecal. Esa sería mi primer barrera, por lo tanto, ahí yo tengo que hablar de una microbiota que esté en buen estado. ¿Para qué? Para que esa primer barrera física me actúe y me cumpla la función de defensa. La segunda barrera importante que hay que tener en cuenta en el intestino, hablando siempre de esa capa, esa manguera, esa goma, sería todo esto, todas las células. Como ustedes ven, estas son las células intestinales, que se llaman enterocitos. Son algunas de las células que forman el intestino, son las más importantes estas. Pero si ustedes pueden observar, fíjense acá, están como muy pegadas, ¿ven? Están pegadas, y acá ya se empiezan como a agujerear. Acá ya directamente hay un agujero entre ellas y acá también. ¿Qué pasa? Perdón, ¿puedo hacer una acotación? Que Sí. lo que vos decís que estás marcando en la imagen no se ve. Perdón. No, por Claro, favor, lo te lo veo. dije porque alguien lo puso en el chat y a mí me pasaba lo mismo y yo pensé que era yo porque No sé yo estoy con quién, el no, celular. capaz quien debe ser Lau, a lo mejor que sería la que puso la imagen, sería que puede mostrar lo que yo digo, pero a lo mejor se dan cuenta. Donde dice uniones estrechas, en la imagen, Ahí ven la flechita, que Lau está ahí, marcando. ¿ven? Ahora sí. Eso. Bien. Bueno, si pueden ver todos esos 4 rectangulitos que son células esas, están como pegadas.
Y si ven hacia el otro lado, se van abriendo y se van separando. ¿Ven que arriba tiene flechitas rojas, arriba y abajo tienen flechitas rojas? Claro, eso ya se va abriendo. Eso se va despegando y se va abriendo. Entonces, lo que yo explico, que esas células, que son las células del intestino, que se llaman enterocitos, ¿cómo deben estar? Deben estar cerradas, selladas, porque precisamente serían como una barrera. ¿Para qué? Para lo que entre a mi cuerpo no pase por ahí. Es como si se pegaran unas al lado de otras, forman una barrera, algo compacto, y no deja que pase nada a la sangre. ¿Qué pasa? Hay distintos factores, digamos de alguna manera, que hacen que esas células se abran. Como ven las flechitas, ven que están las flechitas, algo pasó ahí, que esa célula, como que esa unión, eso estrecho que está pegado uno con otro, se va a aflojar, se afloja, se afloja, se afloja y se separa la célula. Al separarse las células, ustedes piensen, ¿qué pasa? Se hace como un puente. Lo que tendría que estar pegado se abrió, y al abrirse va a pasar por ahí lo que no debería. Uno de los ejemplos, que hoy en día hay muchos estudios que hablan de qué es uno de los factores que abren esas células, es el gluten. Se está hablando mucho de que el gluten aumenta la producción de una proteína que se llama sonulina, que abre esas uniones estrechas. O sea que esas células, en lugar de estar pegadas así, se aflojan, se abren y dejan pasar lo que no debería. O sea que esta segunda barrera que yo tengo como defensa para todo lo que como que no me sirve, se me está debilitando. Esa sería la segunda barrera. Y ya pasamos hacia más adentro, cada vez nos vamos más cerca de la sangre, como si ustedes pueden ver en el dibujito lo rojo que dice corriente sanguínea, ya nos vamos acercando a ese lugar. ¿Y qué tenemos metido antes de la sangre, digamos, entre las células y la sangre? Tenemos dos cosas muy importantes, que son el sistema inmunológico y el sistema nervioso. ¿Qué pasa? El sistema inmunológico, se está hablando que un 70% de nuestro sistema inmunológico está alojado en el intestino. Entonces, pensemos una cosa. Si mi microbiota, que era mi primer mecanismo de defensa, está debilitada, digamos de alguna manera, o mis células intestinales están abiertas, porque ya se me debilitaron, no importa por qué, pero se me abrieron. Yo ya las dos cosas que tengo de barrera, ya se me están medio. Entonces empieza a filtrar lo que no debería filtrar. Es como si la manguera estuviera pinchada y el agua pasa por agujeros, que en realidad no debería, porque el agua debería seguir su curso por la manguera. Entonces, ¿a dónde va a pasar? Va a pasar al sistema inmunológico y va a pasar al sistema nervioso. ¿Y qué pasa? Y el sistema inmunológico está alerta las 24 horas del día. Revisa permanentemente si hay algo extraño que no lo reconoce y actúa como atacándolo. Entonces el sistema inmunológico en un primer momento, ¿qué va a hacer? Va a atacar y se va a activar, digamos. Pero ¿qué pasa? Una cosa es que, como yo les decía, lo de la salmonela. La salmonela, nosotros podemos ir a una cena, podemos intoxicarnos con alguna comida, es una bacteria patógena. Arruina todo eso porque va a romper la primer barrera, me desestabiliza mi microbiota, me va a romper todo el moco que hay, me va a arruinar la célula, o sea, esa permeabilidad la va a afectar. Pero ¿qué pasa? El sistema inmunológico se va a activar y me va a responder y me va a ayudar de alguna manera, porque para eso está el sistema inmunológico, para defenderme. Entonces va a actuar el sistema inmunológico. ¿Pero qué? Si yo me cuidé, la salmonela se fue, yo recupero todo eso de nuevo y la barrera vuelve a su estado normal. Pero si yo estoy expuesta a un mecanismo que me activa permanentemente, supongamos, como, no sé, muchísimas cosas, alimentos ultraprocesados, o como muchísimo gluten, o como un montón de cosas que me altera esa barrera permanentemente, no en una ocasión, esa barrera que ya está debilitada, que ya está más permeable, va a hacer que ese sistema inmunológico esté activo siempre. Y si está activo siempre, una cosa es una respuesta inmediata y otra cosa ya pasa a ser una inflamación de tipo crónica. Entonces ahí empieza a generarse otro tipo de problemas con otro tipo de sintomatologías
y pasa a ser ya un problema crónico, porque ya el sistema inmunológico empieza a actuar de otra manera. Además, el sistema nervioso, como yo le decía, no sé si saben que el sistema nervioso, además del sistema nervioso central, que sería el sistema nervioso que está en el encéfalo y en la médula espinal, tenemos el sistema nervioso que está alojado también a nivel del intestino, que es una gran parte del sistema nervioso. ¿Y qué característica tiene este sistema nervioso? Que este sistema nervioso del intestino se conecta con el sistema nervioso que está a nivel del cerebro, del encéfalo y de la médula. Entonces, pensemos que si yo emocionalmente no estoy bien, el sistema nervioso central le comunica al sistema nervioso periférico, entonces ahí se va a alterar mi barrera intestinal también, porque se van a comunicar entre las células, entre la microbiota, porque hay una conexión entre la microbiota y el sistema nervioso, y el sistema inmune se va a activar también. Entonces, todo lo que ocurra a nivel del sistema nervioso central, tanto sea por estrés, tanto sea por emociones, se va a afectar mi sistema nervioso del intestino, porque se comunican no solo por impulsos nerviosos, sino también se comunican a través de sustancias químicas como son los neurotransmisores. Un ejemplo muy común es la serotonina. Muchas veces se pide la serotonina para ver cómo está y se regula tanto entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, estamos viendo ya que hay un montón de factores que van a alterar esta barrera intestinal y van a hacer que sea más permeable. Y todo lo que no debería pasar, que se debería ir con la materia fecal, se va a empezar a filtrar por esos espacios, esos poros que se forman, y van a terminar en la sangre. ¿Y qué pasa una vez que están en la sangre? Y una vez que están en la circulación ya empiezan a generar otro tipo de daño, porque hay muchas sustancias, como algunos derivados de algunas proteínas presentes en la leche, como por ejemplo, como dije antes, el gluten, que van a actuar a nivel de distintos órganos y van a generar otro tipo de sintomatología. Por eso es lo que yo les decía, que no solamente repercute el síntoma a nivel de intestino, sino que cuando, digamos, uno está expuesto a cosas de manera crónica, en el tiempo va a empezar a generar síntomas que uno ni lo va a relacionar con el intestino, porque a lo mejor dice, uy, me falta energía, estoy cansada, me duele la cabeza. Bueno, ¿de dónde viene todo? De la barrera intestinal. ¿Por qué? Porque probablemente alguno de todos esos factores que yo les comenté, microbiota, célula intestinal, sistema inmunológico o sistema nervioso, se está alterando. Entonces, esa barrera, esa goma de esa manguera, que sería toda pegada, pero que actúa como barrera, ya se está debilitando. Entonces, tengo que empezar a ver qué partecita de todas esas que forman la barrera propiamente dicha, se me está afectando. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy consumiendo? ¿O qué está mal en mí? Que haga que esta barrera intestinal esté dañada y esto vaya repercutiendo en distintas partes de mi cuerpo. Bueno, esto sería con respecto a la imagencita, no sé si ahora no, ya no la voy a usar. Si la quieren o dejar o sacarme de... Ahí está. Bueno, y para hablar un poquito principalmente, que hoy está tanto en auge esto de la microbiota, que como les dije, sería la primer barrera, la barrera física tan importante, ¿qué es la microbiota? Porque por ahí hay muchos, siempre se habló de la flora intestinal, y ahora se habla de microbiota. En realidad, la microbiota son bacterias, son virus, son parásitos, que están distribuidos en todas partes del cuerpo, no solo en el intestino, nosotros tenemos en la piel, tenemos en el sistema respiratorio, tenemos en las vías urinarias, en los genitales, hay en distintas partes del cuerpo, pero la más compleja, la más diversa y la más abundante es la que está en el intestino. Entonces, porque generalmente la mayoría habla de la microbiota y se refiere al intestino por eso mismo, porque es la más variada y es la más abundante. Se habla de que la proporción entre célula y bacterias es 10 a 1. O sea, hay 10
principalmente, o sea, de microbiota uno habla fundamentalmente de bacterias. No quiere decir que no haya también virus, no haya también levaduras, que serían los hongos, pero lo que fundamentalmente hay son bacterias. Tenemos por cada célula de nuestro cuerpo 10 bacterias en todo nuestro organismo. Pero, bueno, la más importante es la del intestino y es característico de cada persona. Cada uno de nosotros tenemos una microbiota muy particular y muy individual porque depende de nuestra genética, depende de cómo nos relacionamos con el medio ambiente, porque bacterias hay en todos lados. Entonces va a depender si tenemos más contacto con la naturaleza, menos contacto con la naturaleza. Va a depender de la alimentación que llevemos adelante, si comemos alimentos fermentados, si no comemos alimentos fermentados. Va a depender del grado de estrés, va a depender de si hacemos o no actividad física. Y algo también interesante, que se hablaba de que la microbiota que nosotros la adquiríamos en un primer momento cuando nacíamos, que dependía si el parto era vaginal o por cesárea, y que era mucho más rica la flora del bebé cuando nacía por parto vaginal y no por cesárea, como que pasaban varios meses para que el bebé que había nacido por cesárea adquiera la microbiota que tiene un bebé nacido por parto vaginal. Por eso se trata de promover tanto el parto por vía vaginal. Sin embargo, ya hace un tiempo que se encontró que la microbiota comienza a formarse desde la gestación. Se habla de que hay bacterias en el líquido amniótico, se habla de que hay bacterias en el meconio, o sea, en la primer caca que tiene el bebé, se habla que ya hay una transferencia de microorganismos durante el embarazo. Por eso se está haciendo mucho hincapié a que aquellas personas que quieren quedar embarazadas, o que están embarazadas, o que están amamantando, traten de fortalecer de alguna manera esa microbiota. ¿Para qué? Porque fíjense ustedes que si uno fortalece desde el vamos esa microbiota, hace que nuestros hijos ya tengan desde el momento en que nacen una buena microbiota, y ya estoy previniendo un montón de enfermedades porque se está relacionando la microbiota con muchas enfermedades como la diabetes, las alergias, la obesidad, bueno, muchas enfermedades inmunológicas cuya base es la microbiota. La microbiota, ¿por qué? Como yo les decía, no solo es importante como mecanismo de defensa, es decir, me va a decir, bueno, a ver, entra una bacteria y se pone a competir, vos andate de acá, me quedo yo porque yo soy buena y fortalezco, entonces bueno, está bien. No, no es solo defender de lo malo, sino que cumple muchas funciones. ¿Qué hacen? Predigieren alimentos, o sea que me ayuda a mí a digerir lo que yo no puedo hacerlo por las enzimas o todo lo que mis células son capaces de sintetizar. O sea, es como que las bacterias me ayudan a trabajar para degradar los alimentos. Sintetizan vitaminas, como la vitamina B, la vitamina K, estimulan el sistema inmune, o sea, me ayudan a fortalecerlo de alguna manera. Infinidad de funciones tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos alterada, se empieza a ver un déficit en todas estas funciones y empieza, como les decía, no solo a repercutir en lo que es mecanismo de defensa, sino también en lo que es la síntesis de vitamina, bueno, la competencia con los otros microorganismos, producen anticuerpos también, generan péptidos antibacterianos, o sea, tienen muchísimas funciones. Entonces, la repercusión es que si yo tengo mal mi microbiota, voy a tener mal no solo el intestino, sino todas las funciones que llevan adelante estas bacterias beneficiosas. Y algo muy interesante también, que uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer para hacer que esa microbiota sea buena? ¿Qué puedo? Porque vamos a suponer que ya somos grandes y que no podemos empezar de cero con lo que tenemos, tenemos, y lo que no tenemos, no tenemos. Pero bueno, hay formas de, alguna manera, fortalecer esa microbiota. Entonces, uno de los factores importantes que se ha visto, que es a través de la alimentación.
cómo podemos contribuir nosotros mismos, ayudándonos, acompañándonos desde lo que comemos. Y desde lo que comemos es que, no sé si escucharon hablar del tema, lo que son los probióticos y los prebióticos. Los probióticos serían las bacterias buenas, sería esto, lo que yo contribuiría sumando bacterias buenas a mi microbiota. O sea, las bacterias buenas que yo tengo en el intestino, le agrego más bacterias buenas. Esos serían los probióticos. Y los prebióticos serían el alimento para esas bacterias buenas. Es decir, para que esas bacterias puedan hacer todo lo que yo conté, sintetizar vitaminas, defenderme y todo eso, necesitan comer y necesitan alimentarse. Ese alimento se llama prebiótico. En términos generales, ¿qué es, por ejemplo, algunos ejemplos de prebióticos son las fibras? Otros ejemplos, hoy pensaba, yo estaba cocinando, cuando uno cocina, utiliza garbanzo, utiliza legumbres, no sé si vieron que a veces tienen esa pielcita arriba que se desprende, que también es todo un mito, que si la uso, que si no la uso, que si me hace mal, que si me cae pesado. Bueno, esa pielcita sería un prebiótico. Eso sería como un alimento para mis bacterias. Es una forma de incorporar un prebiótico. Los probióticos, hay distintos tipos de probióticos, pero por ejemplo, los alimentos fermentados, cuando yo fermento algunos alimentos, ya estoy consumiendo probióticos. Otra forma de consumir probiótico, que está bastante también difundido, que es económico, porque no tiene costo, porque se regala, no sé si lo escucharon, es el kéfir de agua, que también se puede consumir, y es una forma de consumir probiótico diariamente. Uno puede preparar kéfir de agua y tomarlo, y es una forma también de fortalecer mi microbiota. Son distintas herramientas y distintas formas de fortalecer esa microbiota. Entonces, yo voy fortaleciendo esa microbiota, voy fortaleciendo mi barrera intestinal, voy fortaleciendo mi sistema inmunológico, y voy haciendo que todos los síntomas que yo pueda tener relacionados con esto vayan mermando. El tema de, por ejemplo, los alimentos procesados y ultraprocesados es otro gran tema que también afecta mucho la microbiota, porque va deteriorando, porque eso, digamos, no es, tienen todos esos alimentos, tienen muchos aditivos, tienen muchos colorantes, tienen mucho emulsionante, tiene acidificante, tiene una lista de cosas que no favorece tampoco. Y otra cosa importante que ya me olvidaba, que sí les quería decir, con respecto a los alimentos, que también hay que tener mucho cuidado, es que todo lo que es semillas, cereales y legumbres, como mencionaba antes del garbanzo, de las arvejas, el arroz o las semillas, como uno habla de sí, porque consumo nueces o consumo almendras o consumo semillas de girasol. ¿Qué es lo importante de todo eso que por ahí desconocemos? Me incluyo porque yo me fui interiorizando, fui haciendo, o sea, me fui capacitando en todo el tema de alimentación, porque como siempre digo, no soy nutricionista y tuve que aprender y me equivoqué y tiré un montón de cosas y bueno. Entonces en este aprendizaje me daba cuenta que tampoco sabía consumir los alimentos, porque uno a veces dice, ¿cómo arroz integral? Porque es mejor, porque tiene fibra. No, bueno, hay que saber que todo eso, cereales, legumbres, semillas, tienen antinutrientes. ¿Qué son los antinutrientes? Los antinutrientes son sustancias que acompañan a esas legumbres o a esas semillas, y que hacen, si bien mantienen la estructura, porque como vemos el arroz dura un montón, las semillas de girasol o las almendras duran, porque tienen como sustancias que acompañan para que aguante esa semilla. Pero ese antinutriente, que se llama así, lo único que va a hacer es generarme problemas a mí. ¿Por qué me va a generar problemas? Porque por un lado va a dificultar todo lo que es la digestión del alimento, porque el antinutriente va a hacer que a mí me cueste más digerir el alimento. Entonces, no solo va a ser más dificultosa la digestión, sino que me va a impedir que absorba los nutrientes que tiene ese alimento. Supónganse, yo como almendras porque tiene un montón de calcio, magnesio, hierro, no sé.
o como sésamo, porque tiene un montón de calcio. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene todo eso, tiene de todo. Pero si nosotros no sabemos utilizar ese arroz, esa legumbre o esa semilla, no sirve, o sea, sirve, pero no se puede utilizar todos los nutrientes que tiene. Tienen la capacidad de que impiden de alguna manera absorber el nutriente, el calcio, el magnesio, el hierro. Por ejemplo, uno de los antinutrientes, no sé si alguien escuchó hablar, muy conocido, es el ácido fítico. El ácido fítico es un antinutriente que impide que se absorba el hierro, el calcio, el magnesio, el cobre y el zinc. Y si disminuye la absorción del zinc, el sistema inmune se debilita. Y si se debilita, complicamos todo más todavía. Entonces, lo bueno es tratar de eliminar todos esos antinutrientes. ¿Para qué? Para que de alguna manera podamos aprovechar todo lo rico que es ese alimento y no nos sentamos mal, porque muchas veces consumimos esos alimentos pero nos caen pesados. Lo mismo sucede con la avena. O sea, la avena, el arroz, hay un montón de alimentos que por ahí uno desconoce que debe eliminarle los antinutrientes para que no nos caiga pesado. Y a su vez para poder absorber todo lo rico que tiene en nutrientes, en vitaminas, en minerales y todo eso. Y a veces simplemente con un remojo se puede ya directamente como despertar a la semilla, activarla y después puede utilizarla. Así que no sé cómo andamos con el tiempo, porque yo sigo y sigo. Estamos bárbaros, bárbaros, súper Bueno. interesante. Estamos muy bien. Así que hay que poner en remojo, ponemos en remojo todo. Así es. Y más rico todavía si tenemos la posibilidad de preparar o tener kéfir de agua o algún otro probiótico. Hay gente que prepara kombucha o se hace el chucrú. El chucrú es repollo fermentado, utiliza el jugo del chucrú, que también sería otra fuente de probiótico, entonces lo utilizamos para remojar. Generalmente el arroz y los frutos secos con agua es suficiente, con dejarlos a la noche ya es suficiente. Durante ese periodo de remojo ya la semilla se activa. Al activarse es como que se despierta, entonces si se despierta es como si la consumimos y la consumimos viva, con todo lo que tiene para darnos. De la otra manera es como que no podemos aprovechar nada de todo lo que tiene. Y con lo otro, por ejemplo, el arroz. Si yo no tengo kéfir y quiero remojarlo con agua, yo lo puedo dejar un día en remojo, 2 días en remojo, y va a empezar a dispararse de alguna manera lo que se llama la fermentación. La fermentación empieza a degradar todo lo que, digamos, hace mi cuerpo. Si yo lo como directamente cocido así, sin remojo, en lugar de que lo haga mi cuerpo, yo lo estoy haciendo afuera de mi cuerpo. Entonces, cuando yo lo como, ya está como disgregado de alguna manera, y me facilita que mi aparato digestivo trabaje mucho menos. Entonces esté más relajado y no me caiga pesado, o sea, a lo mejor como poco y me parece que comí no sé cuánto. Y la avena pasa exactamente lo mismo. La avena tiene muchísimos antinutrientes. Si nosotros no remojamos la avena, nos comemos todos los antinutrientes, lectinas, bueno, el gluten ni que hablemos, ácido fítico, inhibidores enzimáticos, todos estos antinutrientes, estas sustancias que acompañan a todos estos cereales, legumbres, semillas, debemos eliminarlas. ¿Para qué? Para que no lesione mi barrera, para que no lesione mi sistema inmune, para que me ayude a tener todo un poco más saludable. Entonces, me parece que por ahí uno, a la medida que va pudiendo, a veces con rutinas que uno se va haciendo y se va organizando, dice, bueno, a la noche me pongo remojo esto, al otro día lo hiervo, o lo enjuago, o lo consumo. Son hábitos que uno a veces no sabe, entonces en la medida que uno va aprendiendo y va incorporando y se va sintiendo mejor, lo va generando el hábito y va haciendo la transformación. Y bueno, es una manera de, no solo de favorecer esto, lo que hablamos de la microbiota, sino también a toda la barrera intestinal, porque yo también estoy ayudando a mi sistema inmune que esté mejor. Claro. Como, bueno, lo que decía, los alimentos procesados, ultraprocesados, tampoco es bueno. Bueno, lo otro se sabe también,
la cantidad de muchas personas que toman mucha cantidad de antibiótico, el antibiótico tampoco, o sea, en grandes cantidades, cuando la barrera intestinal está muy dañada, pasa también toda esa barrera y afecta también mucho, o sea, hay muchísimos factores. Entonces, cuanto más sana tengamos esa barrera, esas distintas capas, cada capita que la podamos mantener en buenas condiciones, vamos a estar contribuyendo de alguna manera a que toda esa gran barrera se mantenga sana y mi sistema inmunológico y mi sistema nervioso esté fortalecido para que nada pase a la sangre, porque ya cuando pasa a la sangre es más complicado. Bien. Bueno, Así hay que un bueno, montón no de sé. preguntas. Marisa, ¿te parece que arranquemos con las Sí, preguntas? sí, porque más o menos, espero que haya estado más o menos claro como para que entiendan en términos generales, hay para hablar mucho más, pero es en términos generales que se pueda entender un poquito todo lo que significaba la barrera. Sí, muchas gracias. Es un mundo nuevo, es un mundo nuevo, La verdad por lo que menos sí. para mí. Sí, la verdad No, que sí. Ay, realmente pará. me sorprenden un No, montón de cosas. sí, sí, y lo que sí me pareció, que bueno, lo iba a decir al principio, pero se me fue, que iba a empezar con esto la charla, como decís, es un mundo nuevo. Me impactó mucho a mí una vez, leyendo un artículo, un médico miembro de la Universidad de Harvard decía que la salud del intestino debería ser tan importante como la salud del corazón, que prevenir, que se previene tanto con el cardiólogo, que el electro, que a lo mejor el colesterol, que todos los controles que uno hace para la prevención cardíaca, debería ser de la misma manera la del intestino. Entonces habla de que dice una frase como prevenir la enfermedad futura haciendo hoy lo que corresponda. Y me parece que está buenísimo porque no necesariamente uno debe estar enfermo para cuidar del intestino o tener síntomas, porque uno cree que tiene que tener síntomas para creer que el intestino está enfermo, y a veces no es así, sino que uno también puede contribuir y estar bien, pero es microscópico, digamos, que uno al cambio no lo ve físicamente, sino que está internamente. Entonces, nada, con todos estos pequeños tips o pequeñas cosas uno puede ayudarse. Tal cual, pero igual nos pasa en lo cotidiano. Comemos algo, nos cae pesado, estamos así como medios aplastados todo el día, no sabemos Claro, qué nos pasa, y de claro, repente, digamos, va por este lado. claro, es así. Por eso digo, es así en lo muscular, en contracturas, en calambres. Hay muchísimos síntomas asociados a la barrera intestinal. Hay muchísimos, muchísimos. Por eso, como dije al principio, no es solo diarrea o constipación o dolor de panza. Es en distintas partes del cuerpo, cansancio, dolor de cabeza, bueno, fatiga, dolores musculares, alergias, urticarias, picazón, o sea, todo eso está relacionado con el intestino, con la barrera intestinal, mejor dicho, con la barrera intestinal, que no es lo mismo, porque no es que hay una patología en el intestino, sino que hay algo que estoy alterando en la barrera, que es lo que expliqué. Al alterar esa barrera se hace más permeable, al hacerse más permeable filtra lo que no debe filtrar, y empieza a activar mi sistema inmune, y empieza a generar esto, un mecanismo alérgico, o otras cuestiones que van atacando las distintas partes del cuerpo. Pero es más o menos eso. Eso, bueno, siguiendo eso que acabas de decir, hubo Sí. muy al principio una pregunta que es, ¿cómo se hace para que las células abiertas se vuelvan a cerrar? Y primero yo creo que deberíamos buscar por qué están abiertas, porque probablemente se abrieron porque hay algún factor que la abrió, porque teóricamente no tienen por qué estar abiertas, las células tienen que estar selladas. Como yo comenté, hay factores, como es el caso del gluten, cuando uno hace una sobrecarga de gluten, el gluten aumenta la producción de esta proteína, que se llama sonulina, con Z, por si alguien quiere buscar, sonulina. Esta proteína se encarga, cuando está en grandes cantidades, de hacer que estas células que están así, es como si las aflojara. Y si las afloja, en vez de ser unión estrecha, la unión se abre. Entonces, si yo consumo gluten, precisamente esa unión, o sea, va a aumentar la producción de esta enzima, esta proteína, y va a abrir esto. Y si lo abre, yo por más que, o sea, si yo no saco el gluten, por lo menos por un periodo de tiempo, para ver qué pasa con mi barrera, con mis síntomas, no lo voy a solucionar. O estoy estresado, si vivo estresado todo el año, si vivo estresado todo el día, si nunca me tomo un respiro, el estrés también afecta. Entonces,
tengo que buscar cuál es el factor, empezar a rever en mi vida, cuál es el factor que está haciendo que esas células se abrieron. Si hay mucho consumo de alimento procesado, si hay mucho consumo de gluten, si hay mucho, o sea, tiene que haber un factor que sea el desencadenante que está haciendo eso. Si yo logro darme cuenta cuál es el factor, voy a revertir esa situación. Porque como yo les decía, yo puedo tener una intoxicación por salmonela y voy a tener una diarrea y voy a eliminar sangre y moco. O sea, para que ustedes se den una idea, si elimino sangre y moco, rompí la barrera. La rompí, porque yo en el laboratorio veo, o sea, las materias fecales tienen sangre y moco. Eso es, digamos, una pista de que se rompió esa barrera. Pero ¿qué pasa? Al cabo de una semana o 10 días, esa barrera empezó a regenerarse. ¿Por qué? Porque la célula intestinal, a ver, tiene una capacidad de recambio entre 5 y 7 días. Entonces, esa célula, vamos a suponer que se dañó por esa salmonela, sigo con el ejemplo de la salmonela, se rompió, se dañó, se abrió, vuelven a recuperarse y se forma de nuevo el sello. Entonces, si yo saco el estímulo que indujo esa ruptura, se vuelve a regenerar. Pero si yo sigo teniendo ese agente, digamos de alguna manera, que hace que eso se abra, por más que sea, como yo digo, si como gluten y como gluten, por más que la célula se regenere, se vuelve a abrir. Se regenera, se vuelve a abrir. Entonces, eso, cuidar esa célula que se regenera para que no vuelva a suceder. Bien. ¿Y la intolerancia a la lactosa tiene que ver con eso también? En realidad, eso es, primero habría que estar confirmado si es intolerancia a la lactosa. Yo cuando empecé con el problema de mi hija, empezó con la lactosa, supuestamente. Por eso siempre digo hay que estar seguro que sea una intolerancia a la lactosa. Porque consumía la leche y a los 20 minutos ya comenzaba con diarrea. Entonces, bueno, dijimos, es la leche. Sacamos la leche, bueno, después empezó que no era solo la leche. Cuando uno hace análisis para ver si hay una intolerancia a la lactosa, busca que puede que no sea intolerancia, puede ser una alergia, y encuentra que no, a veces el causante de la leche en sí no es la lactosa, sino que es la caseína. La caseína es una proteína que también está en la leche y que genera también mucho daño a nivel del intestino. Entonces, uno tiene que estar seguro que sea la lactosa, puede que sí, porque las células que yo les mostré, que vieron antes en la imagen, arriba, tienen como unos pelitos chiquititos, que son microvellosidades, donde están las enzimas que se encargan de degradar esa lactosa. Y cuando la barrera intestinal está dañada, esos pelitos que están arriba de la célula no están. Al no estar, no está la enzima que degrada esa lactosa, y por eso la lactosa termina generando dificultad. Pero a veces hay que estar atentos a ver si realmente es la lactosa. Nosotros, ¿cómo nos dimos cuenta que no era la lactosa? Porque consumía leche deslactosada y era lo mismo que nada. Y los análisis y todo daba que no era, entonces, bueno, uno después empieza a investigar que la leche que se consume acá en Argentina generalmente tiene un tipo de caseína, que es la otra proteína que genera estos problemas con los lácteos. Pero en realidad muchas veces es la caseína y no la lactosa, que está relacionada también con otras patologías como el autismo y todo ese tipo de cosas, pero en realidad es la caseína, no es la lactosa. Pero muchas veces el problema con la lactosa es por la enzima lactasa, que no está presente porque se barrió la célula intestinal y entonces no puede degradar la lactosa, y la lactosa entra en el organismo y también genera daño. Wow. No sabía todo eso. Y no profundizo porque si no... Decí que queda grabada. Es un montón. Es un montón. Es un Otra montón. pregunta. A ver. ¿Alguna relación entre la calidad de la microbiota y la sensibilidad a los descensos bruscos de temperatura que inflaman o que dan espasmos? Dice que tiene una dieta sin TAC. ¿Puede tener que ver el tema de la temperatura? No, no tengo ni idea. No. Eso No, habrá que la temperatura nunca escuché, nunca leí nada. No. Eso no. Después hay varias preguntas Sí. con el tema del kefir. Sí.
El kefir lácteo, pregunta por el kefir lácteo, vos Sí. siempre hablaste Yo, sí, el que utilizo es kéfir de agua, porque como nosotros tuvimos que dejar de consumir lácteos, en realidad ahora conseguí, porque quería empezar a experimentar yo. Yo el kéfir, como les conté que trabajo en un laboratorio, pude mirarlo al microscopio, a ver qué tenía, por qué estaba formado. El kéfir de agua tiene bacterias y tiene levaduras. Lo bueno del kéfir, que ya que estamos hablando de esto, es que, como yo siempre digo, uno toma kéfir, pero no es que me va a ayudar solo a fortalecer la microbiota del intestino, va a fortalecer la microbiota de todo el cuerpo. Cuando uno, lo que yo pude experimentar, por lo menos en mi familia, cuando uno toma kéfir, mejora la microbiota de muchas partes del cuerpo, incluida la flora vaginal, porque la microbiota que uno a veces la tiene desbalanceada por distintos factores, hay gente que tiene mejor una microbiota que otra, incluso yo lo veo en el laboratorio, generalmente una buena microbiota vaginal son lactobacilos, y muchas veces tenemos déficit de lactobacilo. Bueno, el kéfir ayuda a fortalecer esa microbiota porque son fundamentalmente lactobacilos. Entonces, si uno consume kéfir, está fortaleciendo no solo la microbiota del intestino, sino también la vaginal y las distintas microbiotas que tenemos en nuestro cuerpo. Pero yo experimenté solamente con el de agua. El de leche estoy ahí porque realmente no consumimos leche y estoy en duda, y los tengo ahí, todavía no sé si los tengo vivos o muertos, porque los tengo que alimentar con leche. Y estoy tratando de conseguir leche de campo y ver qué pasa. Porque la verdad que no experimenté con kéfir de leche. Bien. ¿Y el de dietética? ¿Es lo mismo? El kéfir en general, Sí. el kéfir se dona, siempre Ah, se donan los nódulos. Estas comunidades de bacterias y levaduras, se donan nódulos y uno los prepara y a medida que los prepara se van reproduciendo y uno tiene cada vez más y cada vez más y tiene que donar porque se te llena la casa de nódulos, de la cantidad de cómo los alimentás cuando uno consume regularmente, va preparando y bueno, nada, pero se donan. Yo en la dietética no tengo idea si venden, pero sí, siempre hay venderlo comunidades. venden. Bueno, pero no Vender debería. no Se debería, dona. pero Hay sí. comunidades y cuando uno necesita y pregunta en Facebook, en Instagram, donde sea, dice, necesito nódulos, hay comunidades de kéfir y la gente siempre dona y se puede preparar y no lleva nada más que agua, azúcar y pasas de uva, es algo simple, sencillo, uno puede ir incorporándolo, hacerlo hábito y la verdad que tiene muy buenos resultados. Bien. En cuanto a dudas específicas respecto Sí. de lo que es esclerosis múltiple y kefir, yo les diría que aquellos que tengan dudas hablen con sus médicos tratantes, que les consulten. Claro. Sí, eso es fundamental, porque es el caso por caso, así como explicaba Marisa esto del intestino y la esclerosis múltiple y todo, es el caso por caso, es cada Claro, porque uno. hay que ver, claro, porque cada uno tiene que ver cómo tiene, digamos, si no tiene candidiasis, si no tiene a repetición infecciones que a lo mejor en un principio no podría incorporarlo el kéfir, hasta estabilizar a lo mejor, porque también tenemos que pensar que si una persona nunca consumió fermentados, alimentos fermentados, si nunca consumió probióticos, si nunca consumió nada de eso, yo de un día para el otro no puedo empezar a comer chucrú, un paté de garbanzo fermentado, el kefir y todo eso, porque va a ser medio explosivo para mi cuerpo, porque mi cuerpo se tiene que ir adaptando a ir incorporando estos probióticos para ir fortaleciendo de a poquito mi microbiota. Si yo vengo comprando, comiendo todo procesado, todo... yo no puedo, o sea, incorporar de repente el otro porque mi microbiota, que está media, la tengo que ir fortaleciendo de a poquito. Entonces un día pruebo con una cosa, otro día pruebo con otra, y así voy incorporando paulatinamente los distintos alimentos. Bien. Sigo con las preguntas. Dale nomás. El ácido fítico, ¿dónde Sí. está? Y está acompañando esto que dije, las semillas, las legumbres, no lo vemos. O sea, es una sustancia, algo como si estuviera pegado, que nosotros tenemos la obligación, bueno, la obligación. Sí. Idealmente. Sí, no, me salió la obligación, no hay obligación. No, que nosotros estaría bueno que podamos eliminarlo,
porque de esta manera nos ayudamos a nosotros mismos para poder absorber todo lo que tiene. Es algo que acompaña a la semilla, al cereal, a la legumbre, entonces, que está bueno si nosotros lo sacamos del medio, para que no nos estorbe a nuestro cuerpo. Eso tendría que ver con lo que vos decías, esto de poner en remojo. Exactamente, exactamente. Con el remojo uno puede, por ahí, bueno, ahora completo esto, por si hay preguntas relacionadas con esto, que por ahí veo que decían de los frutos secos y eso. Generalmente los frutos secos con 8 horas ya está suficiente para activarlos. Entonces, la mayoría de las personas lo que hacen es dejarlo de noche, en una compotera, uno deja en remojo con agua, almendras o nueces o lo que quiera. Las castañas no necesitan tanto, pero las nueces y las almendras con que estén a la noche en remojo es suficiente y al otro día se enjuagan. Ahora, ¿qué pasa? Hay 2 formas de comerla. Nosotros las podemos, vamos a suponer que yo preparé bastante, entonces yo no las voy a lo mejor a comer todas al otro día, entonces lo que puedo hacer es conservarlas en la heladera, con agua, me aguantan 3 días, me aguantan en la heladera y las voy comiendo. Obviamente que no es lo mismo que la que compro y me la pongo en la boca porque está sequita. Esta va a tener, no va a estar crujiente, pero tengo 2 opciones. Existen, no sé, a lo mejor alguien tiene, lo que se llaman deshidratadores, que se pone en una deshidratadora, se secan y quedan crujientes, o sea que están hidratadas y deshidratadas. Pero para los que no tenemos deshidratador, o bien las comemos con el agua, como las tienen así, y al que no le gusta con el agua, lo que se puede hacer es secarla en el horno a temperatura muy bajita, unos 50-60 grados, con el horno más que mínimo, y bueno, después quedan crujientes. Hay que tener cuidado que no se tuesten, porque si se pasan y se cocinan, ya ahí sí estoy arruinando a su vez todo. Ahí ya está. Ahí ya mandé, ya quemé todo porque tiene muchos ácidos grasos esenciales. Entonces, si yo las nueces y todo eso las cocino mucho, voy a estar como poniéndola con gusto rancio y estoy arruinando todos los ácidos grasos esenciales que tienen las almendras y todo eso. Entonces, bueno, pero al que no le molesta consumirla queda como llenita la almendra, la ponemos en la heladera y la consumimos así, y ahí ya puedo aprovechar todos los nutrientes que tiene. Bien, bueno, ahí ya respondiste otra de las preguntas que era si las tostaban en lugar de activarlas con agua. Sí, hay que activar sí o sí se activan, se remojan, digamos, de alguna manera, para despertarla. Y una vez que la activé, después puedo guardarla en la heladera y consumirla así, 3 días, con agua, tratando de recambiar el agua por día, aunque sea tiro esa agua y pongo nueva, porque no a temperatura ambiente, porque pensemos que más ahora con el calor, pueden desarrollar hongos, levadura y todo eso, y entonces en la heladera se frena todo lo que es fermentación. Y la puedo consumir así. Y si no, con un leve secado, a veces el horno lo apago porque lo tuve prendido y lo quiero dejar ahí, se pega un leve tostadito, o arriba del horno. Uno le va encontrando la vuelta para ir secando al que no le gusta así, turgente. Sí. Porque no es lo mismo, vamos a decir la verdad, no es lo mismo. No. Hay que estar ahí al lado del horno. Las semillitas de girasol lo mismo. ¿Y al sol? También, pero bueno. Ahora que estamos en veranito. Sí, pero viste, también hay que tener cuidado que no haya viento, dónde lo pones, que la mugre, la tierra y todo. Es todo un tema, bueno. Uno va encontrando la mejor forma, la forma que no genere en esto un peso, porque cuando esto ya se transforma en un peso, no pasa a ser un hábito. Uno tiene que tratar de buscar la forma más simple, más armónica, para que después sea un hábito, y uno sepa que la forma de alimentarnos sea lo que nos nutre y nos cura. Yo creo que hoy por hoy la alimentación nos ayuda muchísimo en muchos aspectos a sanar un montón de cosas. A veces la desinformación no nos permite, pero uno conociendo después, bueno, de a poquito va incorporando hábitos y va cambiando las cosas. Tal cual. Bueno, ahí preguntaron si las nueces se remojan, dijiste que sí, antes de consumir, igual que las almendras, y después preguntan, ¿es preferible el alimento cocido? ¿Qué pasa con las frutas?
Bueno, generalmente lo que fui aprendiendo es que lo que se aconseja es consumir siempre un poco cocido, un poco crudo y un poco fermentado. O sea, en un plato que haya eso, que haya crudo, porque uno teniendo una ensalada tiene un montón de vitaminas y minerales que con la cocción a veces se pierde. Hay alimentos que deben estar cocidos, un arroz yo no me lo puedo comer crudo. Yo quiero comer una hamburguesa de arroz, no la voy a comer cruda, entonces un ejemplo sería una hamburguesa de arroz, supongamos, para los que no consumen carne, o una hamburguesa de carne, lo que sea. Dije hamburguesa porque me salió la de arroz, acompañada por una ensalada de vegetales, y también acompañado, por ejemplo, con un paté. Yo comencé a experimentar esto de los garbanzos, que no consumía, por eso digo, un mundo nuevo fue para mí, porque jamás había consumido legumbres, en mi casa jamás habíamos consumido una legumbre, entonces fue sumergirme en este mundo de las legumbres, de cómo consumirlas, y bueno, y uno le va encontrando el gustito y va encontrando cómo acompañar, que no sea mayonesa, sabor o ketchup. Entonces, en un plato, si uno tiene una hamburguesa, a lo mejor, de lo que fuera, y uno acompaña de una ensalada, que eso la mayoría consume, y le pone una cucharada de un paté de garbanzo fermentado, un paté de lentejas, o una mayonesa vegetal de remolacha, uno ahí ya está incorporando distinto, o una cucharada de chucrú, ahí está incorporando mucho, ahí incorpora alimentos, una hamburguesa, si yo la tuve en remojo, el arroz lo tuve en remojo, lo cociné, hice una hamburguesa, yo ya estoy hablando de un alimento fermentado. Si estoy comiendo una ensalada, ya estoy hablando de un montón de vitaminas y minerales, y si encima estoy comiendo un poquito de algo fermentado, tengo un montón de probióticos. Entonces, en esa alimentación, ¿cuánto incorporo? Un montón. Un montón. Bien. Te quería decir una cosa, Marisa, que escuché. Sí. Buenas tardes para todos. Hola, ¿cómo va? En tanto Zoom que uno escucha, decía Sí. una nutricionista que, por ejemplo, el arroz, que yo Sí. ahora lo empecé a comer así y nos cae mejor, es que no hay que comerlo cocido, o sea, caliente. Si a vos el arroz es un carbohidrato, lo pasás por agua o lo pones en la heladera, es como que cortás la cocción y pasa de ser un carbohidrato a una fibra. No Claro, sé si sí, muchas veces lo mismo sucede con la papa. Sí, lo mismo sucede con la papa. Con la papa, a mí, ¿cómo es el camote? Que acá en Mendoza le decimos camote, ¿cómo es? La batata. Sí, la sí, papa y el arroz, hacerlo así, me decía. Sí, sucede con la papa lo mismo, cuando uno come papa en caliente, hace malísimamente mal. Me ha Yo también lo mejorado experimenté. muchísimo haciendo eso, la papa fría, el arroz. Sí, de todas maneras, Cristina, está buenísimo lo que vos decís, pero también está bueno el previo, el remojarlo. El remojarlo, uno puede fermentarlo. La fermentación puede ser, si no tienen kéfir, no importa, fermentémoslo, lo que se llama fermentación espontánea. ¿Por qué espontánea? Porque lo ponemos con agua solo. Bueno. Lo ponemos con agua, un día, 2 días, 3 días, no pasa nada. Mi abuela hacía eso. Es que todo eso se fue perdiendo. Todo eso. Sí, todo eso se fue perdiendo. Toda esa sabiduría milenaria que viene de generación en generación se fue perdiendo, porque ahora buscamos lo hecho, lo rápido, Entonces, nos comemos junto con el alimento todos los antinutrientes. Nos comemos todo lo que hace que nuestro sistema digestivo trabaje más. Todo nuestro sistema digestivo, pobrecito, lo esforzamos. Y si encima tenemos la barrera intestinal dañada porque nuestra microbiota no está buena. Y yo tengo colon irritable porque hace más de 25 años tuve una intoxicación alimentaria. Y ¿qué me decía la gastroenteróloga que me atendió 5 años? Y es como un ensayo y error. Está bien que capaz que en casi 30 años es como que se ha aprendido todo esto, pero me decía ahí, es como ensayo y error de lo que comes y te va a caer bien o mal. Pero a mí la palta una vez me mandó a que me internaran. O sea, no es tan ensayo y error. O sea. No, por eso. A veces es conocer un poquito y después ir incorporando la técnica de cómo sería la mejor forma de consumir el alimento. Claro. Bien, y respecto a eso, ahí me sumo. No, por favor. Gracias, Cris.
hay varias preguntas relacionadas a material de lectura. ¿Dónde sacamos más información? Porque imagínate que esto ya despertó el bichito y todos queremos saber más. Y queremos Bueno, saber a ver, cómo hacemos para comer bien. es complejo, es complejo. Bueno, primero, si quieren, yo compartir información, o sea, mucha bibliografía es como que fui sacando de distintos lugares, no hay algo puntualmente, por eso digo, gracias a la profesión mía, me permitió ir buscando una cosa de acá, otra cosa de allá, otra. Entonces como que es mucho lo que fui buscando y con el transcurso del tiempo es como que uní todo el contenido y fui armando esto que conté hoy como un cuentito. Pero en realidad esto es como que es bastante. Entonces por ahí, por eso decidí, y ahora es como que estoy compartiendo un poquito más a través de la página que tengo, compartir un poquito de lo que me parece más interesante en cuanto a información, así como contado lo que yo les conté acá, lo que les he compartido, de lo que es fermentar, de lo que es muchos de los alimentos que yo hago o que consumo acá en mi casa, los comparto a través de las recetas. Entonces trato de compartir ahí. Información, hay muchísima, uno tiene que tener un poco la fuente, que sea una buena fuente siempre de lo que está leyendo. Hay páginas científicas que tienen muy buena información, porque a veces artículos hay un montón, pero uno tiene que saber a dónde buscar. Entonces, uno tiene que tratar de buscar información científica, las revistas de gastroenterología, todo ese tipo de cosas que tratan de explicarlo de una forma, digamos, más llevadera para el público en general, que no sean palabras medias complicadas que uno ya se pierde en el artículo. Y yo por ahí lo que leo es como que rescato lo que a mí me sirve. Pero bueno, en todo eso fue una búsqueda, digamos, no puedo darles un artículo puntual porque es como que fui leyendo y todo me gustaba de acá y me surgía lo de la leche y buscaba otra cosa y me surgía lo del gluten y buscaba otra cosa y así fue lo del autismo y en fin, un montón de cosas y después llegué a la conclusión de lo de la permeabilidad, que todo pasa por ahí y bueno, y surgió todo esto y lo vinculé con la alimentación, por eso comencé a hacer varios cursos de alimentación y llegué a todo esto acá y nada, y comparto bastante en la página que tengo, sobre todo de cómo hacer las recetas, y de lo que es esto, lo que es la barrera, para que la gente entienda, con el dibujito este que les compartí. Bueno, trato por ese medio pero si alguien quiere algo en particular, algún tema, yo les puedo pasar. Pero un lugar particular que hable de todo esto es difícil, porque es como que todo es mucho, y a lo mejor hablan o de microbiota, o de sistema nervioso periférico, o de sistema inmune, o de alguna patología como lo del síndrome de intestino irritable. Entonces es como que es difícil encontrar todo en un mismo artículo. Bien, bueno, te pueden seguir en las redes entonces. Sí, ahí seguro, ahí tienen las mirá la recetas de data, mis ¿dónde patés. está Marisa en las redes? Sí, estoy como creciendo juntas. Creciendo juntas se llama la página porque, bueno, como tuve que aprender tanto, digamos, mis hijas me enseñaron un montón, y nada, prueba y error, y vengo aprendiendo desde que son chiquitas, entonces decidí que toda esta información que tenía a través de mi profesión, que cuando me recibí, después cuando tuve a mi hija más chiquita, estaba haciendo la especialidad, y me llevó recibirme de la especialidad mucho después, y meterme en este mundo de las bacterias, y cuando después creí que ya estaba, tuve que empezar con todo esto de alimentación, entonces decidí formar esta página que se llama Creciendo Juntas, y empezar a compartir al público en general, con palabras sencillas, lo que yo viví, mi experiencia, y bueno, y compartir lo que hago así, las recetas, lo que fui aprendiendo, cuento mi experiencia, lo que les conté acá, así que nada, eso es ahí. La gente me pregunta, trato de responder lo mejor que puedo, lo más que puedo, y bueno, y eso, nada más, la idea es compartir, difundir y aprender, porque como yo fui aprendiendo y sigo aprendiendo, me gusta compartirlo porque creo que como me pasó a mí, que no conocía un montón de cosas, como decís vos, Joa, hay un montón de cosas que no sabés, y bueno, a mí también me pasa con un montón de cosas que yo no sabía, y bueno, me equivoqué un montón, tiré un montón, cociné, probé y nada. Cuando uno viene de comer, en mi caso comíamos un montón de cosas ricas, con mucha manteca, con mucha leche, con mucho todo, cambiar el paladar,
para no consumir, digamos, de eso. No es fácil, pero uno le va encontrando la vuelta, así que nada, todo lo que fui probando y que comemos son ricos, porque si no, no me lo comen. Entonces son recetas que salen. Porque comer feo. Sí, sí, porque también muchas recetas, porque uno también se encuentra en este mundo con recetas de todo tipo, todo el mundo sube recetas, todo el mundo, y cuando vos las haces realmente no te dan resultados, o no salen como dicen, entonces yo lo que pongo sale. Es lo posta. Es lo posta. Ahí está. Miren quién no se pudo contener y tuvo que venir a la charla. Está ahí. A ver si aparece, si saca su micrófono. Doña Ferrandina. Es verdad, no me puedo contener porque amo este espacio y me hace bien. Entonces, cuando tengo un problema, tengo que estar acá para sentirme mejor. Te cedo la palabra. No, nada, hermoso, quiero más. Acá dicen, escribí un libro, va para una segunda vuelta, así que yo, como soy siempre cara dura, te escracho para marzo, abril del año que viene, Marisa. Bueno, ay, qué bueno, la verdad que no sé, Mira, yo me... con dos palabras ya... Es parte del ciclo, queda grabado. Flavia los compromete a todos a que el año que viene sigan estos ciclos y puedan participar todos de vuelta porque son temas súper interesantes. Sí, además de interés general, porque, vuelvo a repetir, hay mucho desconocimiento de muchas cosas, entonces a medida que uno se va nutriendo de esto y va generando los cambios en su vida, se van viendo los cambios, se van viendo. Tal cual, es así. Bueno, si seguimos así no terminamos nunca más, chicos, me parece que la liberamos a Marisa. Sé que hay muchas preguntas, los invito a todos a que entren a la página Creciendo Juntas, que investiguen un poco ahí y que junten más preguntas para la próxima, sí, Marisa, la próxima tiene muchas preguntas Sí, de ustedes incluso, para responder. Sí, e incluso si alguien, no sé si a lo mejor alguna pregunta que no pudimos responder o que alguien se quedó con alguna duda en particular y me la quieren preguntar, porque esto que yo les compartí, la imagen de la barrera intestinal, lo di igual que la microbiota, yo en mi página tengo varios posts. Tengo 3 posts de microbiota y 3 posts de barrera intestinal, entonces por ahí pueden preguntarme a través de eso y yo por ahí les puedo responder. Hay muchísima gente que pregunta a través de eso y a veces son pequeñas dudas que uno se saca y bueno, y puede seguir adelante, porque a veces uno se traba con alguna cuestión, dice, uy, no tengo esto, ¿qué es esto? El trigo sarraceno, ¿qué es? ¿El trigo es gluten? No, el trigo es sarraceno, dije esto porque me vino, no es trigo, es una harina sin gluten, entonces nada, por ahí eso. Si me quieren seguir en la página, me quieren preguntar, yo no tengo ningún problema de responder y de evacuar las inquietudes que tengo. Marisa, si tenemos que empezar mañana, queremos empezar por algo chiquito. ¿Por Sí, dónde podemos empezar? Remojar, yo remojaría. Si voy a hacer arroz con salsa, arroz blanco, arroz en hamburguesa, lo remojo, lo pongo en agua. Un día, 2 días, lo que pueda. No me obligo tampoco, uy, hoy lo pongo, mañana lo tengo que hervir. No, hoy lo pongo, mañana veo, si puedo mañana, y si no pasado. ¿Y qué puedo poner? En lugar de una taza de arroz, puedo poner 3 tazas de arroz o 2 tazas de arroz. Entonces, pongo 2 tazas de arroz hoy. Mañana, si puedo, cumplida las 24 horas, lo hiervo. Si no puedo, lo dejo 48 horas. Entonces ya está fermentando ese arroz. ¿Siempre el remojo en la heladera? No, a temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Siempre a temperatura ambiente. Y otra cosa también interesante, ya que hablaste del remojo, si voy a usar un garbanzo, una arveja, una legumbre, una lenteja, también remojar. Pero un dato muy lindo, muy importante, es que se aconseja que la temperatura de remojo de las legumbres sea entre 60 y 70 grados, porque ayuda, y tibiona, ¿pero por qué? Porque ayuda a eliminar más los antinutrientes. Entonces, no permanentemente 60, 70 grados, digamos, cuando yo le pongo el agua de remojo, que esté tibiecita, porque esos antinutrientes que yo hablé, voy a ayudar a que se eliminen mejor todavía. Vamos a suponer que yo lo dejé en remojo 2 días, y bueno, si al día siguiente yo le puedo cambiar el agua de remojo y le puedo volver a poner agua tibia, mucho mejor.
Entonces, eso para las legumbres, es ideal ponerle agua tibia. En el agua de remojo, solo agua. Se cambia el agua y después se vuelve a poner agua a 60, Tibiecita. 70 grados. Sí, en lo posible, no quiere decir que si no, no voy a eliminar los antinutrientes, porque si no, yo le estoy diciendo remojo, temperatura, en lo posible. Cuando uno pone el agua, que esté media tibiecita. Lo ideal la sería avena, entre 60. La avena no tiene que ser la instantánea, tiene que ser la que se compra la cruda, la para avena cocinar. cruda, claro. La avena arrollada, que lo ideal es arrollada en frío. La avena tiene que estar sí o sí por lo menos de 10 a 12 horas en remojo, si no cae pesadísima la avena. Y la avena sí tiene que tener, además, eso también lo tengo compartido en mi red, con kéfir, si se puede, y con una cucharada de una harina de trigo sarraceno o centeno, porque va a eliminar más los antinutrientes. La avena no se puede comer cruda, porque cae pesadísima. Y tiene que ser no la instantánea, la cruda, la arrollada en frío. Bien, y lo que uno remojó, por ejemplo, tuve 3 días los garbanzos en bueno, remojo. 3 días te digo, con estas temperaturas, a mí ayer se me llenó de espuma. 48 horas, porque claro, las temperaturas, porque una fermentación es una transformación. Alguien preguntó antes qué era la fermentación. La fermentación es transformar el alimento, es empezar a degradar lo que haría nuestro cuerpo, lo estamos haciendo fuera, porque empieza a haber una transformación a través de las bacterias que empiezan a haber en ese agua, en ese alimento, y empiezan a transformar ese alimento. Es como que empiezan a hacerlo rico, digamos, y empiezan a digerirlo. Entonces, ¿qué pasa? Eso depende de la temperatura. No es lo mismo invierno que verano, no es lo mismo 8 grados que 25. Entonces, ahora con las temperaturas de casi 30 grados, esa fermentación va a evolucionar mucho más rápido. Entonces, ese proceso se va a acelerar. Si yo en invierno necesito 3 días, quizás ahora con 1 día y medio ya está. Entonces van a empezar a ver que en el agua de remojo, como me pasó a mí, con 2 días que puse unos garbanzos, los tenía hecho espuma, porque eso es proceso, es signo de fermentación. Ok. Acá porque te quería preguntar por eso. Tuve los garbanzos 2, 3 días, Sí. los enjuagué. ¿Y los puedo meter en el freezer para otro día cocinarlos o no? Se aconseja cocinar. Cocinar los y cocino guardar. y los frizo. Frisa. Ahí se aconseja eso. Listo, ahí contestamos. Listo. Y la avena instantánea, dice, ¿por qué no? Debe ser porque tiene un proceso ya más químico, ¿no? Sí, que ya que, claro, sí, ya está procesada. Ya tiene una precocción, y en esa precocción es como que ya medio se arruinó. Listo, entonces remojo, cambio de agua, 60, 70 grados, lo lavo, lo cocino, y lo que hice todo ese combito grande, lo puedo frizar en partecitas Sí, y lo voy sacando y lo arroz, consumo. sí, eso para las legumbres. El arroz con agua fría, no necesita el arroz, solo para las legumbres. El arroz con agua común. ¿Por qué lo venden en las dietéticas? Vos dijiste que se No dona, sé, pero porque te se lo dona, venden. el kefir se dona. Quien sea de donde sea, pregunte en su barrio, en su zona, donde sea. Si necesito nódulos de kefir, ¿quién tiene? Van a ver que salen a compartir. La gente lo dona, es como una donación. Te dono mi comunidad de nódulos para que vos los tengas y te nutran a vos. Es una donación que se hace. Bueno, ya como vamos a hacer una charla de nódulo, de alimentación casi. Ya está. Bueno, gente, gracias, Joa, por la gamba, y Laurita, unas grosas, mis compañeras, y Marisa, una divina. Gente, si ustedes tienen a alguien que conozcan y así grosa como Marisa, y nos la quieren contactar con Emma, nos escriben y hacemos un contacto para evaluar si esa charla es momento para darla y todo. Así que esto es redes, todos sumamos. Bueno, yo Si no te estamos súper acá, agradezco. Yo te súper agradezco por la buena onda y por permitirme compartir esto, porque la idea es poder difundir para que todos aprendamos, todos, con o sin patología, para que podamos nutrirnos en todo a través de lo que podemos, no solo del alimento, sino también de lo que nos rodea, de las emociones, en la naturaleza y todo. Y esta pandemia creo que a través de las redes sociales nos permite comunicarnos, conocernos y bueno, y compartir un poco todo lo que uno sabe o va aprendiendo. Así que yo les súper agradezco que me hayan invitado y bueno, y ojalá sirva y contribuya con algún granito de arena para cada uno en algo, aunque desde sea ya, y acá el cada uno remojo.
Claro, cada uno es responsable ahora, todos los que estamos acá, Claro. que somos 56 en este momento, los invito a que el link de cada charla donde estuvieron presentes, una vez que están subidas a las redes de YouTube de Emma, al canal de YouTube, lo compartan con sus amigos, con sus grupos de WhatsApp, porque esto es así, no es porque hay que tener esclerosis múltiple, no, esto es salud para todos y todas, y es calidad de vida. Así que un aplauso para Marisa y muchas gracias. Gracias, gracias.